Hola, ¿qué tal? Nuevamente con ustedes en estos espacios sobre envejecimiento de los diversos sistemas en la materia de geriatría. Yo soy el doctor Miguel Torres, soy egresado de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del Instituto Politécnico. Actualmente trabajo en el equipo de medicina interna del doctor Coronas Bustos y soy profesor adjunto de la materia de geriatría para la Universidad Autónoma de México. El día de hoy vamos a tomar dos puntos importantes sobre el envejecimiento, como lo es la inmunosenescencia o el envejecimiento del sistema inmunitario y el envejecimiento del sistema cardiovascular. Para ello nos acompañan las doctoras Blanca Recendis y Natalia Escamilla, las cuales nos van a explicar en una manera más detallada y profunda en qué consiste el envejecimiento de estos dos principales sistemas. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias, doctor, por la invitación. Estamos de nuevo con ustedes, pues continuando con los temas que estábamos viendo y continuando con el adulto mayor y cómo envejece. Entonces, como ya lo comentaban, el día de hoy pues vamos a estar viendo el envejecimiento del sistema inmunitario. Y bueno, para esto es importante conocer que el sistema inmune va a ser un conjunto de órganos y células cuya función principal va a ser defender al cuerpo de agentes patógenos, que básicamente pues son organismos que causan enfermedades, como por ejemplo los virus, las bacterias, los parásitos, los hongos, que iremos pues abarcando a lo largo de esta presentación y de esta plática. Y bueno, para combatir estas infecciones, lo primero que se debe hacer en el sistema inmune es que tiene que identificar aquellos agentes patógenos que lo están atacando. Y bueno, estos tienen en la superficie unas moléculas que se llaman antígenos. Estos lo que van a provocar es que van a proporcionar una marca única, lo que va a permitir que las células del sistema inmune reconozcan estas diferentes agentes y los puedan distinguir de los agentes propios y de las células que nuestro cuerpo tiene, vaya. Y bueno, partiendo de este punto, cuando un agente patógeno ingresa al cuerpo humano, el sistema inmunitario pues puede reconocerlo de dos maneras. Entonces, en su pantalla se les va a estar mostrando un esquema en el cual vamos a contar con una respuesta innata y una respuesta inmunitaria adaptativa. Entonces, en el caso de la respuesta innata, esta va a ser la reacción más rápida que va a tener el cuerpo humano, de manera que va a detectar determinadas moléculas que se van a reconocer y que se encuentran en muchos agentes patógenos. Y bueno, estas también van a reaccionar ante las moléculas de señalización que van a ser liberadas por el cuerpo en respuesta a la infección que se va a desencadenar. Entonces, a través de estas acciones que nosotros estamos teniendo, pues las células inmunitarias innatas rápidamente van a comenzar a combatir la infección y bueno, esta respuesta lo principal que va a causar es una inflamación. Ahora, respecto a la respuesta inmunitaria adaptativa, lo que aquí va a suceder es que va a ser de reacción un poco más lenta a diferencia de la innata, pero va a tener mayor capacidad para dirigirse contra agentes patógenos que estos van a ser específicos. Entonces vamos a tener dos tipos principales de células que se van a estar involucrando en la respuesta adaptativa, que van a ser las células T y las células B. En el caso de las células T, se van a encargar de matar aquellos agentes patógenos y aquellas células que se encuentren infectadas. Y en el caso de otras células T, van a ayudar a controlar la respuesta inmunitaria adaptativa. Entonces, la función principal que vamos a tener de parte de las células B va a ser producir anticuerpos contra antígenos específicos, que en este caso va a ser la respuesta inmune adaptativa. Y bueno, por lo tanto, en el esquema que estamos observando en pantalla, los componentes de la inmunidad innata a nivel celular van a incluir las células del sistema fagocitario principalmente y los polimorfonucleares, cuya célula más representativa en este caso van a ser los neutrófilos. Y estos se van a encargar de iniciar una respuesta contra bacterias y hongos de cierto tipo de clases. En el caso del lado de la inmunidad adaptativa vamos a tener dos divisiones principales. Estas van a ser una respuesta de tipo celular que va a estar constituida por las diversas variedades de células de tipo T y las células dendríticas. Y bueno, del otro lado vamos a tener la respuesta humoral, cuyas células principales van a ser los linfocitos B. Estos, como lo mencioné anteriormente, van a secretar anticuerpos e inmunoglobulinas. Entonces,
el sistema inmune, además de tener un componente celular, va a tener también distintos órganos que van a participar ya sea en la formación y maduración de las células inmunes o también como un tipo de barrera defensiva, a las que pues también se les va a conocer como barreras de tipo primario, y estas van a ser parte de la inmunidad innata. En el esquema también les muestro que la organización del sistema incluye desde órganos linfoides, los cuales pues voy a explicar un poco más adelante y con más detalle, incluyendo la médula ósea, el timo y los ganglios linfáticos. Y bueno, células inmunitarias y algunos mediadores inmunitarios también, que van a incluir moléculas como lo es el sistema de complemento, las interleucinas y las quimiosinas para la quimiotaxis. Entonces, dentro de las barreras defensivas vamos a tener también barreras primarias, es decir, la que pues en primera instancia va a participar en el ingreso de los microorganismos patógenos que van a encargarse de enfermar al cuerpo, como son la piel, las mucosas y las secreciones. Y bueno, aquí especialmente el moco, que va a servir como barrera mecánica. O también en la boca, la amilasa salival, que se va a encargar de destruir cierto tipo de bacterias que se encuentran en los alimentos. Y bueno, en segundo lugar vamos a tener otras barreras, como ya lo había mencionado, como lo es el sistema de complemento. Entonces, por otro lado, aquí les muestro otro esquemita en pantalla. Como lo mencionábamos anteriormente, los órganos linfoides, también conocidos como órganos linfáticos, van a ser parte indispensable del sistema inmunitario. Y bueno, histológicamente estos pueden estar constituidos de tejido linfático reticular y de células linfáticas, las cuales pues se van a organizar en tejido linfático difuso, como cordones o nódulos o folículos, y de forma que estos lo podemos integrar como órganos linfáticos que se encuentren asociados a mucosas o también conocidos como MALT. Y en este caso pues van a participar las amígdalas, que van a formar parte del anillo de Waldeyer, y este va a estar formado por las amígdalas, las adenoides y otros tejidos pues linfoides. También vamos a tener la bursa de Fabricio, que bueno, esta es una estructura linfática localizada en la superficie dorsal de la cloaca de las aves, y en los seres humanos va a formar parte de un sistema remanente que se va a encontrar de manera dispersa, y también a nivel de órganos digestivos, de sistema digestivo, vamos a encontrar las placas de Peyer. Ahora, lo que es en el caso de los órganos encapsulados, tenemos los más representativos, que van a ser los ganglios linfáticos, cuya distribución pues podemos observar en la imagen, y estos van a ser el vaso, el timo, entre otros. Ahora, en la siguiente diapositiva también les muestro las células inmunes, que estas van a tener su origen principal en la médula ósea y se van a encargar de migrar hacia otros lugares, como es el caso de los linfocitos T, ya que estos van a migrar al timo para poder continuar con su proceso de maduración. Y bueno, en el esquemita tenemos cómo es que se muestran las líneas de diferenciación celular para todas las células, ya que estas van a partir de una célula madre pluripotencial. Y con esto pues nos referimos a que va a tener la capacidad de poderse diferenciar en diversos linajes de células, dependiendo del estímulo que ésta vaya a recibir. Entonces, a grandes rasgos, pues vamos a tener una serie linfoide que va a dar origen a los diferentes tipos y subtipos de linfocitos B, como lo son las células plasmocitoides, los linfocitos T, los linfocitos natural killer, entre otros. Y del otro lado vamos a tener la serie mieloide, que bueno, como su nombre lo indica, esta se va a referir a todas aquellas células que predominantemente van a estar desarrollándose pues en la médula ósea, como por ejemplo las células dendríticas, los monocitos, que al ingresar en los tejidos, estos se van a diferenciar en macrófagos, eosinófilos, neutrófilos, basófilos y mastocitos. Y bueno, los más conocidos de estos van a ser los eritrocitos y las plaquetas, que bueno, todos estos forman parte del arsenal con el que cuenta pues nuestro sistema inmune para poder pues responder a aquellos agentes patógenos, como lo habíamos comentado. Ahora, por otro lado, vamos a tener que, a modo de resumen, les presento pues este esquema también que nos muestra aquellos componentes del sistema inmune que esta vez pues están divididos en los dos subtipos de respuesta a agentes patógenos del tipo tanto innato como del tipo adaptativo, y pues con cada una de las funciones que este representa y los tipos de respuesta que se van a desencadenar mediante pues el mecanismo celular. Entonces,
rápidamente lo observamos y aquí vamos a tener a los tipos de respuesta tanto innata como a los tipos de respuesta adaptativa. En los casos de la respuesta innata, pues vamos a tener a la célula dendrítica, el macrófago, el neutrófilo, el basófilo, los mastocitos y los eosinófilos. Y vamos a tener que se van a dividir en distintos tipos de mecanismo efector. Entonces, vamos a tener que la célula dendrítica se va a encargar de una pinocitosis, los macrófagos como los neutrófilos de la fagocitosis y de la exocitosis, y en el caso de los basófilos y mastocitos de la exocitosis explosiva. Y bueno, finalmente pasamos a los eosinófilos, que estos se van a encargar de la exocitosis polarizada. Por otro lado, vamos a tener a la respuesta adaptativa. En la respuesta adaptativa vamos a tener a las células B, los linfocitos T, cooperador, y los linfocitos T citotóxicos, que pues ambos son diferentes, y los linfocitos natural killer, así como las plaquetas. Las primeras células, que son desde la célula B plasmática, los linfocitos B, los T cooperadores y los T citotóxicos, se van a encargar de la respuesta adaptativa, es decir, del reconocimiento al antígeno específico, y los linfocitos natural killer de una respuesta innata. Pero esto pues no precisamente va a ser contra ese antígeno específico. En el caso de las plaquetas, pues algo muy importante, se van a encargar de la hemostasia. Y bueno, aquí van a participar anticuerpos, citocinas, perforinas, interferón gamma y algunos pues efectos de la coagulación sanguínea, y estos se van a encargar principalmente de la exocitosis polarizada. Ahora, por otro lado, a modo de resumen, podemos integrar todo esto, lo que pues anteriormente mencionamos, y para ello les presento específicamente la inmunidad adaptativa, que como recordarán, el primer esquema pues tiene dos componentes, uno humoral y otro de tipo pues celular. Entonces, en el caso de la inmunidad adaptativa vamos a tener la inmunidad humoral, que esta va a estar pues compuesta principalmente por los microbios extracelulares, los linfocitos B, los anticuerpos secretados y los pues bloqueadores. Entonces, vamos a tener que el microbio va a ingresar a la célula. Quien va a responder ante esto va a ser el linfocito B, y el mecanismo que se va a ejercer sobre este va a ser el anticuerpo que va a secretar, y su función va a ser el bloqueo de las infecciones, lo que va a provocar que se eliminen estos microbios hacia el espacio extracelular. Y bueno, en el caso de la inmunidad celular vamos a tener que el microbio extracelular va a ingresar y va a ser fagocitado, lo que va a permitir que se pueda vivir estos patógenos, dentro de los macrófagos. Entonces, aquí es donde va a actuar el linfocito T cooperador. En el caso de que sea un microbio intracelular, pues estos van a vivir y se van a replicar dentro de una célula infectada. Y aquí, a diferencia del otro, va a actuar el linfocito T citotóxico. Al final del día, la respuesta del linfocito T cooperador va a ser fagocitar de manera activa a los microbios extracelulares para poder pues matarlos. Y en el caso del linfocito T citotóxico, este va a provocar que las células infectadas se mueran para que se eliminen los reservorios de la infección. Y bueno, con esto terminamos a grandes rasgos de lo que se trata y de lo que se compone el sistema inmune. Y ahora pues con la doctora Natalia Escamilla vamos a comenzar a ver qué es la inmunosenescencia, cómo se da, cuál es la importancia de la misma y cómo es que participa todo este sistema del sistema inmune. Adelante, doctora Natalia. Muchas gracias, Rana. Agradezco también al doctor Torres por la amable invitación, y pues es un gusto, un placer poder estar aquí nuevamente en estas sesiones en la que explicamos el envejecimiento, ¿no? Entonces, pues ya que nosotros entendimos y sabemos cómo está conformado nuestro sistema inmune, que es uno de los más importantes para la supervivencia de todo ser vivo, especialmente del ser humano, pues vamos a empezar a recapitular todo lo que hemos observado acerca del envejecimiento, y pues particularmente el sistema inmune también es parte de estos efectos.
El envejecimiento del sistema inmune se engloba dentro de un término que se le conoce como inmunosenescencia, como lo mencionó el doctor Torres durante su introducción. Esta inmunosenescencia son todos esos cambios a nivel celular, en la célula, en los órganos que conforman el sistema inmune, que van a llevar a que el sistema pues se vaya como degradando conforme va pasando el tiempo, y esto va a depender de muchos factores, desde cuántas exposición a infecciones ha tenido la persona, el nivel de nutrición, algunas patologías de forma crónica que puede llegar a desarrollar, y si es un individuo completamente sano, pues parte del envejecimiento fisiológico, como lo habíamos mencionado. Entonces, a grandes rasgos, pues tenemos que hay alteraciones en el número de las células y sus funciones. Existe un número determinado de células inmunes con la que todos estamos como que programados, por así decirlo. Durante el crecimiento, durante la infancia, hay ciertos órganos que se van desarrollando, como por ejemplo un órgano que se encuentra particularmente es el timo. El timo es un órgano que se va desarrollando durante la infancia, pero pues llega un punto aproximadamente a los 12 años más o menos en el que deja de participar en esta maduración de las células T, y pues lo que hace es empezar a involucionar, es decir, empieza a hacerse chiquito, por así decirlo. Y ustedes se preguntarán, bueno, pues si este órgano ya no está presente, ya no está en sus 100% de sus funciones, ¿cómo es posible que nosotros sigamos teniendo células T? Bueno, pues esta es una de las maravillas del sistema inmune, y es precisamente que se crean tantas células T necesarias para mantenerse a lo largo de la trayectoria de vida del individuo, que pues están como inmaduras, por así decirlo. Se les llama células T-naïve o inmaduras o vírgenes también. Esto es que son células que todavía como que no entran en contacto aún con un patógeno y no están activadas, por así decirlo. ¿Por qué? Porque cuando la célula T, como lo explicó mi compañera la doctora Reséndiz, entra en contacto con ese patógeno, como que se activa, como que evoluciona como los Pokémones, por así decirlo, entonces, y desarrolla todas sus funcionalidades, claro está. Entonces, pues a lo largo de todo este proceso del envejecimiento, pues va disminuyendo el número de células de reservorio, por así decirlo. Esas reservas se van agotando poco a poco. Y esto lo que hace es que pues cambie la forma en la que, por ejemplo, el adulto mayor va a responder a ciertos tipos de infecciones. Este es un ejemplo muy característico, pero también tenemos alteraciones, por ejemplo, en los macrófagos. Los macrófagos son algo así como un Pac-Man en el sistema inmune. El macrófago, que es su primo, por así decirlo, su gemelo en otro sistema, es el monocito. Lo que hace pues va a ser devorar, fagocitar, comerse a estos microbios extracelulares, como lo mencionó la doctora Reséndiz, y pues una de sus alteraciones que llega a tener es que uno, disminuye su número, y dos, que ya no son tan eficientes al momento de llevar a cabo este proceso de fagocitosis. En el caso de los linfocitos B, lo que pasa con ellos es que empieza a disminuir también su actividad, su producción, su número, y esto depende particularmente de la disminución de una molécula que se le conoce como interleucina 7. Las interleucinas, ustedes imagínense como en el caso de lo que vimos en las neuronas, en el envejecimiento cerebral. Las interleucinas son también mensajeros que permiten al sistema inmune estarse comunicando. Es decir, se producen y una célula le dice a la otra, ¿sabes qué? Aquí hay un sitio de infección, ven para acá, tú muévete para allá, ¿sabes qué? Necesito que hagas esto. Entonces, toda esta intercomunicación es muy importante, y ya que disminuye la producción de esta interleucina, pues también disminuye la actividad de los linfocitos B. En el caso de los neutrófilos, que los neutrófilos son una de las primeras células que responden a la mayoría de las infecciones, ellos tienen ciertos mecanismos, un montón de mecanismos por los cuales pues eliminan los patógenos. Uno de ellos es que tienen unos gránulos, o sea, unos granitos donde tienen ciertas moléculas que llegan a hacerle daño a los microorganismos, y estos gránulos pues disminuyen en ellos también y disminuye su actividad. Y también un proceso que se le conoce como quimiotaxis, es decir, la quimiotaxis es como esa llamada que hace el sistema inmune para que las células se muevan hacia el sitio de la infección, y esto pues va disminuyendo también con la inmunosenescencia. Entonces, ¿cómo podemos resumir todos estos cambios que acabo de mencionar en el adulto mayor? Bueno, pues en el esquema que les muestro, pues es un esquema muy sintético, muy didáctico, en el cual tenemos que el envejecimiento, el resultado de la inmunosenescencia. La inmunosenescencia depende de muchos factores, como lo hemos ido mencionando a lo largo de las cápsulas, es decir,
de las infecciones a las que haya estado expuesto, la nutrición que lleve, porque la nutrición es muy importante para que se mantenga nuestro sistema inmune funcionando al 100%, también algunas patologías crónicas que puede llegar a desarrollarse, y pues también otro de los factores más importantes es el ambiente, es decir, en qué entorno nos encontramos, por así decirlo. Y pues en estos casos pues tenemos que durante la inmunosenescencia hay un estado inflamatorio, es decir, en el adulto mayor hay mucha inflamación, y esto es por distintas causas, pero es muy importante tomar en cuenta esto, ya que aumenta este estado inflamatorio y nos predispone al desarrollo de ciertas patologías si no llevamos un envejecimiento fisiológico, un envejecimiento sano. Como les mencionaba, disminuye la fagocitosis, y otra parte muy importante también es la presentación antigénica. Y ustedes van a decir, bueno, ¿qué es la presentación antigénica? La presentación antigénica básicamente la llevan a cabo cierto grupo de células, que es literalmente como tú cuando a ti te presentan una nueva persona. Esto es lo que hacen ciertas células, como por ejemplo las células dendríticas, algunos tipos de linfocitos B, incluso los macrófagos son células que presentan, es decir, llevan un fragmento, una molécula de determinado patógeno hacia otras células y le dicen, mira, te presento a una bacteria. Mírala, reconócela, conócela, hazla tu mejor amiga y guárdalo tú en tu memoria para que la próxima vez que vuelvas a ver esa bacteria ya sepas exactamente qué hacer. Esto pues disminuye conforme pasa la edad, y pues por esta razón también llega a disminuir como que la respuesta a las infecciones. Disminuye la especificidad de los anticuerpos. Los anticuerpos son estas moleculitas que se unen a los patógenos, como le explicó la doctora Reséndiz, y disminuye esta especificidad. ¿Qué consecuencias va a dar todo este conjunto de acciones? Bueno, pues que pueda llegar a haber una mayor predisposición a ciertas patologías. Esto no quiere decir que vaya a suceder. ¿Por qué? Porque recordemos, en un envejecimiento fisiológico es normal que se degraden los sistemas. Pero si nosotros no tenemos el suficiente cuidado, las suficientes precauciones, y de por sí tuvimos un estilo de vida muy insalubre, pues todo esto se va a conjuntar y pues nos va a llevar a una decadencia más pronunciada, ¿no? Hay mayor predisposición al desarrollo, por ejemplo, de cáncer. El sistema inmune es un gran guardián para evitar que precisamente desarrollemos cáncer. Diario, todos los días se están desarrollando, como tenemos división celular, obviamente, pues se pueden llegar a desarrollar células cancerígenas. ¿Y qué hace el sistema inmune? Va sondeando todo el cuerpo, y hay ciertas características en esas células cancerígenas que el sistema inmune dice, ok, tú ya como que ya cumpliste tu función, vas a hacer más daño que bien estando existiendo, entonces vamos a eliminarte y retirarte. Y eso es lo que hace constantemente el sistema inmune. Pero si estos policías del cuerpo empiezan a disminuir, pues están de acuerdo que el cáncer es como el crimen, literalmente, en el cuerpo. Entonces, pues puede seguir aumentando. Entonces, por eso pueden llegar a darse una mayor predisposición al desarrollo de este tipo de patología. Aumenta la severidad de las infecciones por esta misma respuesta disminuida. No hay tantos soldados, por así decirlo, para responder a las infecciones. Entonces, aumenta la severidad de las mismas. Y algo muy importante, la respuesta a las vacunas. El adulto mayor, como lo vamos a ver en una sesión posterior, tiene su esquema de vacunación. Un pequeño spoiler, por así decirlo, para que se interesen en la cápsula. Puede disminuir la respuesta a las vacunas, y esto no quiere decir que las vacunas no sean efectivas. Claro que son efectivas y es muy importante llevar a cabo la vacunación en el adulto mayor. Sin embargo, es posible que ellos no respondan con tanta eficiencia como lo haría una persona joven, y es por eso que a veces se tienen que poner refuerzos o tienen cierto tipo de vacunas específicas, pero eso ya lo verán un poquito más adelante. En el siguiente esquema es lo mismo que les acabo de comentar, pero aquí incluye otro tipo de cosas, como por ejemplo lo que son la obesidad, el estrés oxidativo, que es algo a lo que estamos expuestos mucho hoy en día, particularmente por el ambiente en el que nos encontramos, las actividades que llevamos a cabo, y también pues puede también verse lo que es lo de la telomerasa, los telómeros, que son básicamente como que ese numerito, esa parte de un cromosoma que le dice a las células cuántas veces se pueden replicar. Eso se acorta de manera natural, pero pues por ciertos procesos puede llegar a haber una afectación en este punto. Y en este último esquema, aquí se incluyen dos
componentes muy interesantes que me gustaría que ustedes pusieran atención. Uno es la adiposidad. La adiposidad pues básicamente toda esta grasa que se acumula en el cuerpo. La obesidad lo que provoca es pronunciar el estado inflamatorio que ya de por sí existe en el adulto mayor. Entonces, si es un adulto mayor y además tiene obesidad, es muy probable que siga habiendo más inflamación, porque precisamente los adipocitos, que son estas células que conforman a lo que es el tejido adiposo, la grasa, pues producen ciertas moléculas que promueven el estado inflamatorio. Y también tenemos a un componente que generalmente seguramente lo han escuchado, que se conoce como flora, pero el término correcto es microbiota, que es una microbiota que nosotros tenemos. Nosotros tenemos bacterias en nuestro cuerpo, hay un montón de bacterias, se dice que incluso son más bacterias que células humanas, pero estas bacterias no son malas, estas bacterias contrario nos ayudan a mantener ciertas funciones y las tenemos desde en la piel, en los órganos, en el intestino. Entonces, este equilibrio que debe de existir entre las bacterias y nuestras células permite que funcione todo de manera adecuada. Pero si empieza a haber un desequilibrio, que se le conoce como disbiosis, entonces estas bacterias que normalmente son, pues, colaboran con nosotros, empiezan a pasarse de listas, por así decirlo. Entonces puede haber un desequilibrio y pues empiezan a haber, también puede haber infecciones, incluso sin haber estado en contacto como tal con alguien enfermo, sino que puede provenir de nuestro propio cuerpo. Y pues estos son a grandes rasgos el resumen pues de los cambios en la inmunosenescencia que pueden existir en el adulto mayor. Les agradecemos mucho su atención y pues los esperamos con mucho gusto para el siguiente tema. Bueno, como acabamos de escuchar de manera oportuna por parte de la doctora Reséndiz y Escamilla, nos damos cuenta que el sistema inmunológico va a estar sufriendo cambios continuos, morfológicos y funcionales. Esto nos debe de dar a entender que el sistema inmune tiene su pico más alto en la etapa de la adolescencia y de ahí va a ir disminuyendo. Esto nos va a traer como consecuencia las posibles consecuencias es de la senilidad progresiva del sistema inmune, el aumento de fenómenos inmunes, así como la incidencia de neoplasias y la predisposición a infecciones. Y entendemos que el sistema inmunológico de los seres humanos y de cualquier otro animal es un sistema que no es estático, va a ir presentando modificaciones morfológicas y fisiológicas, como bien nos lo explicaron. Aquí tal vez algunas dudas que surgen y que las doctoras nos van a ayudar a aclarar es cuáles son las estirpes celulares que se modifican mayoritariamente con el envejecimiento del sistema inmunológico. Bueno, aquí en este caso lo que más nos va a disminuir va a ser la inmunidad adaptativa, es decir, va a haber una disminución de los linfocitos B y de los linfocitos T, lo que nos va a ver afectada a la inmunidad humoral y la inmunidad celular. Es por esta razón que al tener afectada la inmunidad adaptativa, ya es más complicado para los pacientes de 60 años y más poderse adaptar ante este tipo de infecciones. Es por eso que se les recomienda que se estén vacunando constantemente, que sigan un esquema de vacunación anual respecto a enfermedades a las que ellos se encuentran susceptibles, como lo es, por ejemplo, en el caso de la influenza, actualmente pues el caso del COVID, que se va a propiciar un nuevo esquema de vacunación, y es por eso también que a ellos los vacunaban incluso más que a los adultos jóvenes, por esta susceptibilidad que hay en ellos. Ok, pues bueno, este espacio nuevamente es para ustedes. Agradecemos el día de hoy la participación de las doctoras y les recordamos, este espacio es para ustedes y también pues es válido decirles que se suscriban y le den like a nuestras cápsulas que les van a ayudar para su ejercicio primero como médicos generales. Recuérdenlo, la prevención es el pilar de la medicina. Si ustedes aprenden lo fisiológico, les va a ser más fácil comprender lo patológico. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima cápsula.